quiero fer una prosa en román paladino, en cual suele el pueblo fablar a su vecino, canon so tan letrado por fer otro latino. Bien valdrá, como creo, un vaso de bombino. En una tierra donde los caminos se confundían con las sendas del ganado y el horizonte era aún más cielo que tierra, nació Emiliano, que los siglos llamarían San Millán, en Vergello, un lugar perdido entre los montes de La Rioja, donde solo el viento sabía los nombres de los pastores. De niño cuidaba ovejas y hablaba con Dios como quien habla con un amigo invisible. Nadie le enseñó a orar, pero él sabía hacerlo. Decía que el alma podía hablar sin palabras, que bastaba con estar en silencio y sentir. A la par que nació, señales mostró luego. Fue sabidor de guisa, entendió muy sin fuego. Non fue como los otros, fue de más santo juego. De los lugares santos tuvo sabor y apego. Los demás lo miraban con una mezcla de ternura y desconcierto. Era un niño bueno, pero distinto. De esos que parecen vivir con un pie en otro mundo. Al crecer, la aparición mística de un ángel le indicó el camino a los riscos de Bilibio, donde un ermitaño llamado Felices le enseñaría todo sobre la vida asceta. Así San Millán recorrió los 40 kilómetros de este ermitaño y vivió junto a él durante 3 años, tras los cuales regresó a los montes de Distercio. Durante años vivió como ermitaño, alimentándose de raíces y oraciones, vistiendo harapos, durmiendo en una gruta sin más compañía que los animales del bosque. Fuyó el mundo malo, buscó vida segura, fuyó lo que es mengua, buscó lo que es folgura, dexó lo temporal, cató lo que es empitura, priso vida angosta por alcanzar la altura. Decían que las fieras no le temían, que los lobos se sentaban a su lado como perros fieles, y que hasta los cuervos compartían con él sus hallazgos. Un día, bajó al valle obedeciendo lo que creyó una señal divina. Se presentó ante el obispo Dídimo de Tarazona, quien, al oírlo hablar, vio en él no a un ignorante pastor, sino a un hombre lleno de luz. Lo ordenó sacerdote, a pesar de que Emiliano, humilde, se consideraba indigno del altar. Aceptó el cargo, pero no cambió su modo de vida, siguió vistiendo con andrajos, rechazando posesiones y viviendo en la pobreza absoluta. En el pueblo lo recibieron con cierta esperanza, alguien que conocía el lenguaje del cielo, quizás sabría guiar a los hombres. Su misa era sencilla, sin adornos ni alardes. No elevaba la voz, pero sus palabras parecían sembrar algo en los corazones. No se contentaba con celebrar los ritos. Visitaba a los enfermos, consolaba a las viudas. Se sentaba con los niños para escucharles. Tomaba del almacén de la iglesia pan y mantas y los repartía sin permiso ni cálculo. Algunos días se le vio vender tierras del templo para comprar herramientas a los jornaleros. Cristo no tenía casa ni tierra, porque su iglesia debería aferrarse a ellas mientras haya hambre, decía. Aquellos gestos conmovieron a muchos, pero enfurecieron a los poderosos. Los notables del lugar le reprocharon su desobediencia y lo acusaron de extravagancia. Los clérigos más acomodados lo veían con desdén. ¿Cómo podía un hombre sin letras ser mejor que ellos, formados en latines y concilios? Las envidias crecieron como hiedra venenosa. Lo acusaron de herejía, de locura, de desobediencia. Dídimo, viejo y ya débil, no pudo defenderlo, y a Emiliano le fue retirado el cargo con reproches y silencio. Fízose presbítero, fue hombre de valía, amó a los pobres mucho, dio a ellos cuanto había, non pudiendo los malos sofrir tal clerecía, comenzaron en él a tener gran envía. Millán no protestó. Regresó a su cueva y, en vez de amargarse, agradeció a Dios el don de la libertad. El cenobio en el que vivía fue pronto interrumpido, esta vez no fue tan lejos como otras veces, pronto empezaron a acudir a él otros sacerdotes, edificados con su ejemplo.
Aselo, Cotonato, Geroncio, Sofronio, incluso una mujer llamada Potamia, venida de Narbona, al sur de Francia. Otros llegaban simplemente a escuchar el silencio junto a él y se iban en paz. En esta improvisada comunidad, Millán desplegó todo su potencial y pronto empezaron a ser conocidos en toda la península algunos de los milagros que Dios obró por su mano. Millán aparece como un Cristo en medio de la España del siglo V. Exorciza a endemoniados, era capaz de multiplicar el vino, de devolver la vista a ciegos, de resucitar a los muertos o de hacer que los paralíticos andasen. Muchos facía sanos con su bendición, sanaba a los ciegos, daba vista e visión, sanaba a los cojos, tornábalos en sazón, los tullidos e enfermos facía guarición. Llegaban pastores con rebaños heridos, madres con hijos febriles, campesinos con el alma rota. Algunos decían que solo con poner la mano sobre la frente curaba todos sus males. Hacía llover cuando las cosechas se secaban, conocía los pensamientos de quienes lo miraban a los ojos. Jamás cobraba, ni pedía, ni juzgaba. Solo escuchaba, bendecía y volvía a su silencio. En sus caminatas solitarias entre montañas, había una pequeña aldea llamada Ollora. No hablaba, pero dejaba pan en las puertas y oraciones en los umbrales. Los vecinos decían que su sola presencia calmaba el alma y que su sombra traía consuelo. Muchos de Ollora, Feli y Pedro, Amalia y Juan, Carmen y Eduardo se lo agradecían bajando con ramos de flores silvestres, con niños enfermos, con promesas en los labios. Él les recibía con una sonrisa y les tocaba la frente, como si los bendijera sin palabras. Millán tenía 100 años cuando Dios le reveló la destrucción de la ciudad de Cantabria, hoy Logroño. Al mismo tiempo le reveló su propia muerte. Una noche durmiendo vínole visión, que será Cantabria fecha destrucción, por los malos pecados y la mala razón, será desheredada de toda bendición. Envió así un mensajero a Cantabria avisando de que les visitaría la Pascua próxima. De este modo, Millán con 100 años a cuestas descendió de las montañas y recorrió los 45 kilómetros que le separaban de la ciudad. Una vez allí comenzó a reprender las muertes, hurtos, incestos y otras miserias tan alejadas de comportamientos honorables que los habitantes de Cantabria repetían de forma cotidiana, instándoles a que se retractaran e hiciesen penitencia, evitando así el triste final en el que iban a perecer, tal y como Dios le había revelado. El santo en principio fue escuchado, hasta que un tal Abundancio, no queriendo corregir su conducta, comenzó a hacer burla de lo que el abad predicaba, diciendo que caducaba. Esto provocó que el santo abad cesase su palabra, y regresara a sus montañas, con mucho pesar por la perdición de aquellas almas. Pronto llegó el fulminante castigo de la ciudad de Cantabria, de la mano del rey Leovigildo, la invadió poderosamente en el 574. Millán acabó sus días en la cueva en la que vivió sus últimos años, bajo un cielo tranquilo y rodeado de discípulos. Allí se fueron construyendo otros cenobios alrededor, dando origen al monasterio de Suso, que significa arriba. Vivió más de 100 años. Cuando sintió que su final se acercaba, pidió ser enterrado lejos de honores, sin epitafios. Murió aqueste padre el cuerpo en lugar frío, el alma lleváronla los ángeles en brío, fue en domingo el día, non fue día baldío, a la hora de nona, que fue buen albedrío. Pero su muerte fue imposible de esconder. La noticia corrió como fuego entre los pueblos, y acudieron monjes, campesinos y hasta nobles para rendirle homenaje. Pero no solo hizo milagros en vida, se cuenta que una niña del Prado, lugar cercano al oratorio, padecía una grave enfermedad. Cuando sus padres la llevaron a la tumba del santo, para que la curara. Sin embargo, la pequeña murió antes de llegar a su destino, sin haber cumplido los 4 años de edad. Una vez allí, al anochecer, la dejaron muerta junto al altar. Y después de 3 horas volvieron y la encontraron con vida, jugando con el mantel que lo cubría. Antes de marcharse,
dieron gracias a Dios por ello. El 29 de mayo de 1053, el rey Navarro García III quiso llevar a su recién fundado monasterio Santa María la Real los restos mortales del santo. Así que colocaron los restos mortales del santo en una carreta tirada por bueyes e iniciaron el viaje, dejando desolados a los monjes que allí habitaban. Cuando llegaron al llano, los bueyes se detuvieron y no quisieron volver a andar. El rey y toda la comitiva, conmovidos, comprendieron que era Millán quien hablaba a través de las bestias. Pusieron sobre carro el cuerpo del varón, ataron a la carga bueyes de gran fazón, mas los bueyes no quisieron mover el talón, que querían ir al lugar que era de su sazón. Donde una vez el santo había buscado el silencio, se levantó su tumba, y sobre ella, San Millán estaba imponiendo su voluntad de ser enterrado de nuevo allí. Fue entonces cuando el rey mandó construir el nuevo monasterio, al que se le llamó Yuso, que significa abajo. Los monjes copiaron allí libros, y entre esos márgenes silenciosos nacieron las glosas emilianenses. Las primeras palabras escritas en una lengua nueva que comenzaba a brotar del latín, el castellano. El ermitaño que evitó el ruido del mundo, sin querer había sembrado la semilla de una lengua que algún día hablaría un imperio entero. Y es que a veces los silencios más hondos son los que más dicen. Su fama se acrecentó tras su muerte, especialmente durante la Reconquista, y fue el estandarte de las huestes castellano-navarras en la batalla de Simancas, donde hubo quienes aseguraron que le vieron luchando en primera línea. Por este motivo, la España que empezó a formarse en aquellos años le tomó como su patrón, antes incluso que al apóstol Santiago. Hoy su espíritu aún parece habitar en los claustros y montes, donde el viento susurra en voz baja, como si repitiera sus oraciones olvidadas. Sus huellas quedaron en los montes, en los libros, en las voces que hoy rezan con palabras nacidas en su sombra. Castilla lo honra como su patrón, por haber sembrado humildad y palabra. San Millán, pastor de almas, el que dio voz a una tierra entera desde el fondo de su silencio. Roguémoslo, hermanos, con corazón sin falla, que nos quiera valer contra la mala tralla, que puede mucho Cristo, que prendió la batalla, darnos por su ruego en su santa morada.